try to start. Climbing to my car, we're off to town. Now we're gonna rock at Henry's Bar. Try to move your feet and clap your hands. We know you're gonna feel real fine. Show the world you know you're gonna lose your trouble by rocking and rolling at Henry's Bar. Everybody's rocking to a crazy beat. Now take a look at Jimmy and him on. Bueno, ya está con nosotros el diputado provincial Fabián Palo Olive para hablar de diferentes temas. Uno de ellos es el que tiene que ver con la Defensoría del Pueblo. Hay algunos cuestionamientos por parte de algunos sectores de la oposición a la designación de Raúl Lamberto, que fuera hasta diciembre del año pasado ministro de Seguridad, pero un reconocido militante del socialismo. También vamos a hablar de cuestiones políticas, pero sobre todo por la Defensoría del Pueblo vamos a ver este informe que marca la defensa que ayer veíamos del gobernador Miguel Lifchi y las críticas que hacía en el día de hoy el diputado López Molina. Mañana vence el plazo para la recepción de observaciones al pliego de Raúl Lamberto para la Defensoría del Pueblo de la provincia. Y en las últimas horas, el diputado provincial del PRO, Rodrigo López Molina, impugnó la designación del exministro de Seguridad por su militancia en el Partido Socialista, lo que supone una falta de independencia con los funcionarios del Poder Ejecutivo. Desde el oficialismo le salieron al cruce y fue el propio gobernador el que defendió la candidatura de Lamberto. En primer lugar, no se trata de un órgano de control del Ejecutivo, es una Defensoría del Pueblo, es un órgano político que tiene que ocuparse de atender demandas y de los ciudadanos o de las instituciones, y creo que el doctor Lamberto tiene una extensísima y larga trayectoria que lo avala para esa función. Mucho más grave es que en un organismo nacional como la Oficina Anticorrupción haya un militante político como la señora Laura Alonso, o que se haya votado en la legislatura, en el Congreso Nacional, a Echegaray para dirigir la Auditoría Nacional. Ante la acusación, López Molina dijo que no se puede comparar el funcionamiento de la Oficina de Anticorrupción y de la Defensoría del Pueblo y le pidió a Lifchit que retire el pliego. La Defensoría del Pueblo es un órgano de control extrapoder, con lo cual controla al poder desde afuera. La Oficina Anticorrupción fue creada por ley nacional en el año 1999 y la pone expresamente bajo la órbita del Ministerio de Justicia y dice expresamente que su titular es nombrado y removido directamente por el presidente y tiene el mismo cargo o la misma jerarquía de un secretario de Estado, con lo cual pedir la independencia a la Oficina Anticorrupción es como pedirle la independencia a un ministro de Economía. ¿Y por qué esto? Porque a nivel nacional la función de control la cumple la Auditoría General de la Nación. Incluso en el propio ámbito de la provincia y de las municipalidades existen reparticiones vinculadas a la investigación de la corrupción o a la ética pública que también dependen de los poderes ejecutivos, con lo cual no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero me quiero quedar con una frase que dijo el gobernador ayer, que era lo de Laura Alonso es más grave que lo de Lamberto. Tomando ese argumento, yo puedo entender que si lo de Laura Alonso es más grave, ya es grave lo de Lamberto, con lo cual creo que si el gobernador cree que es grave lo de Lamberto, tiene que retirar el pliego y no someter a la legislatura a su tratamiento. Bueno, diputado, gracias por venir ante todo. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Usted cree que también hay incompatibilidad? A ver, nosotros, en primer lugar, en el marco de la actual ley, no hay incompatibilidad, ni tampoco es ilegal la propuesta que está haciendo el gobernador de la provincia. Lo que es cierto, creo que la interpretación de la ley siempre, no digo que fue caprichosa, pero siempre se la interpretó mal. Porque el artículo 11 de la ley es la que dispone que los nominados no tienen que ser afiliados. Entonces lo que se ha hecho el uso y la costumbre, el mal uso y la mala costumbre fue suspender la condición de afiliado al momento de enviar los pliegos. Y la verdad que no fue el espíritu del legislador seguramente debe haber sido que la condición de no afiliado tenía que ver básicamente con que la persona que se nomine como defensor del pueblo sea una persona que no tenga afiliación, para que no tenga militancia política, sobre todo una militancia política relacionada o asociada justamente al poder de turno, al gobernador, que es quien lo propone. Nosotros lo que hicimos fue presentar un proyecto de ley modificando 3 artículos. El más importante es que entendemos que la Defensoría del Pueblo debe ser nominado por la primera minoría de la Asamblea Legislativa.
de esta forma se garantiza que la persona que se nomine no sea del mismo partido político o pertenencia política que el gobernador, con la sencilla razón que yo no comparto lo que decía el propio Lichi, digamos, en decir de que es un funcionario que no controla. En realidad, la función fundamental que tiene el defensor del pueblo en la provincia de Santa Fe es la de defender a los ciudadanos ante el poder, digamos, de turno, ya sea por violaciones que comete el poder de turno, por irregularidades, incluso por abusos. Cuando nosotros hemos traído en más de una oportunidad aquí a representantes de la Defensoría, ellos siempre aclaran que el ámbito en el cual puede operar es en aquellas relaciones del Estado. Empresa Provincial de la Energía, Exacto. ASA, hospitales. Aunque también intervienen Sí, en cuestiones en cuestiones privadas, digamos, privadas. por la También, telefonía también celular. privada. Bueno, a partir de eso proponemos esa modificación, proponemos que el mandato sea 4 años, al igual que los mismos miembros de la Asamblea Legislativa que lo eligen. Yo desde ya que no comparto, me parece innecesaria la propuesta de Raúl Lamberto, tengo el mejor de los conceptos de Raúl, pero justamente los buenos conceptos que tengo de Raúl Lamberto lo invalidan, a mi entender, como defensor del pueblo. ¿Por qué? Porque yo lo respeto por su trayectoria como militante, por una persona que se ha especializado toda su militancia en derecho constitucional, por su larga trayectoria en la función pública. Entonces, la verdad que no hago un juicio de valoración negativa en cuanto a sus condiciones morales, sus condiciones éticas. Lo que digo es que no está en condiciones de defender a los ciudadanos ante los abusos del Poder Ejecutivo. Esto obviamente lo hemos planteado adentro del Frente Progresista, hemos presentado un proyecto y no vamos a acompañar, así sea el único voto que no sea positivo, no vamos a acompañar el pliego que ha enviado el gobernador de la provincia. ¿Ustedes creen que, teniendo en cuenta cómo está funcionando actualmente la Defensoría, que funciona casi aceitadamente con los defensores adjuntos, se debería posponer, digamos, el pliego, no hay urgencia, y tratar esta otra alternativa, mejorándola, obviamente? No, yo creo que ya se ratificó, lo ratificó el gobernador y no va a haber marcha atrás. A lo que aspiro, por lo menos en términos políticos, es que en el marco del Frente Progresista podamos alentar una modificación a la ley, si no es mi proyecto, que sea otro proyecto, y que realmente se garantice que el defensor del pueblo sea independiente del poder de turno. A ver, no es casualidad, nuestra provincia no tiene organismo de control, no las tiene, es una de las pocas provincias, dos son, Santa Fe es una de las provincias del país que no han adecuado su constitución después de la reforma del 94, estamos hablando que ya pasaron 22 años y todavía no hemos hecho una reforma de la Constitución, 22 años, no hemos hecho la reforma de la Constitución, entonces es materia de por lo menos ir mejorando la calidad institucional de lo que tenemos. Yo aspiro a eso, ¿no? Ojalá que se entre en razón y que vayamos por ese camino. Y la otra cuestión es que el defensor del pueblo debe reunir una mayoría amplia para que realmente empiece a trabajar con todo el respaldo de la Asamblea Legislativa. Vamos a ver cómo se da, es la semana que viene, Sí. Mañana hay reunión de la Comisión de Poderes y la semana que viene se va a tratar el pliego. Vamos a hablar de respaldos, vamos a hablar de política. Ayer hubo una presentación de estos 6 meses de gestión delante de integrantes del Frente Progresista Cívico y Social por parte del gobernador, con un fuerte pronunciamiento a lo que tiene que ver con la esencia del Frente. Esto decía: tenemos que sentirnos verdaderamente orgullosos y responsables todos de cuidar este gran patrimonio cultural de la política argentina que hemos construido en Santa Fe. Esta coalición que no es solamente una coalición electoral, que no es solamente un agrupamiento de organizaciones políticas con el fin de ganar una elección, de tener un gobierno, de aplicar una determinada política. Es mucho más, porque es un frente programático. Creo que tenemos
que caminar a veces por caminos delgados, por caminos de cornisa, pero eso no quiere decir que necesariamente uno se vaya a caer. Quiere decir simplemente que hay que avanzar cuidadosamente, que hay que ser prudentes, que no hay que hacer movimientos bruscos, que hay que conducir con muñeca política. Y vamos a salir del camino de cornisa y vamos a encontrar de nuevo la ruta ancha, porque creo que hay convicción, y porque hay convencimiento, y porque hay un gran capital que hemos construido todos y que creo que lo valoramos mucho más de lo que a veces parece. Creo que tenemos que usar a nuestras mejores espadas, a nuestras lenguas más filosas, que afortunadamente tenemos varias en el frente, para defender nuestro proyecto, para defender al Frente Progresista y no para discutir entre nosotros, por lo menos en los medios de comunicación. Hagámoslo en las reuniones, hagamos más reuniones, porque la realidad y los escenarios políticos de la Argentina es un mosaico donde es muy difícil comparar una provincia con otra. Los frentes, las alianzas que se producen en cada provincia son distintas a la otra. Y esa es la diversidad de la Argentina. Y nosotros creo que tenemos que aprender a convivir en esa diversidad y no hacerle el juego a quienes quieren pescar en la pecera del Frente Progresista Cívico y Social. Que cuenten conmigo para defender al Frente Progresista, para defender a Santa Fe, para trabajar juntos, para seguir avanzando, para hacer autocrítica y corregir errores. Que cuenten conmigo para el diálogo y para seguir construyendo juntos, para discutir y para debatir y para arrancar con coincidencias y con acuerdos, pero que no me pongan en la lista de los sepultureros, de los que quieren enterrar al Frente Progresista. Allí no me van a encontrar nunca. Bueno, diputado, ¿qué lectura se puede hacer de esto, que es un fuerte pronunciamiento, ya marcando que hay algunos puntos de divergencia que son cada vez más evidentes dentro del Frente Progresista? Bueno, en primer lugar, en líneas generales, comparto el discurso de Lichi, creo que fue el mejor discurso de todos los oradores, porque no dejó de negar la realidad y creo que puso en superficie cuáles son los problemas que tenemos y básicamente los problemas centrados en las diferencias que hay en cuanto a la lectura que hay del gobierno nacional, ¿no? Una parte muy importante del radicalismo que entiende que el radicalismo debe marchar hacia la constitución de Cambiemos, y bueno, una parte del radicalismo que pensamos lo contrario, que pensamos que hay que seguir consolidando el Frente Progresista Cívico y Social, pero aparte, bueno, el socialismo ya se ha manifestado de que no hay ninguna posibilidad que conformen Cambiemos y obviamente que eso es lo que genera hoy las mayores dificultades, las mayores diferencias, pero creo que lo más importante es que llamó al trabajo, que dejemos de perder tiempo en discusiones que quizás sean necesarias el próximo año, pero que hoy, bueno, es mucho lo que hay que hacer en la provincia de Santa Fe, en cada uno de los distritos de la provincia, y que cumplamos en definitiva y honremos el mandato popular, que es para lo que el ciudadano nos eligió. Pero más allá de esto, creo que claramente manifestado o tuvo conceptos muy interesantes, ¿no? Resaltó lo positivo del proceso del Frente, culturalmente y políticamente es una experiencia que no hay otra en Argentina. Tener 21 años de Frente Progresista en un país donde, bueno, la fortaleza de los partidos políticos no es tal y que generalmente ha vivido procesos históricos con debilidades, sobre todo porque tiene un sistema muy presidencialista y muy personalista, porque quizás no importan los proyectos políticos o las plataformas, importan más las personas. Bueno, todo esto hace que una experiencia como el Frente, con tantos partidos políticos, con dos partidos mayoritarios como el radicalismo y el socialismo, pero con la democracia progresista, con Pares, con Sí, con el GEN, con Libres del Sur, con algunas organizaciones sociales, es una experiencia la verdad inédita y que tenemos que sentirnos orgullosos, más allá que todas las estructuras políticas y más cuando son alianzas
hay que permanentemente recrearla con autocrítica y sobre todo cuando uno está en la función de gobierno. Ahora, ¿no? cada vez que hay elecciones nacionales se sabe que es difícil que se conforme un frente progresista a nivel nacional, por eso el radicalismo muchas veces va con ciertos candidatos, está más claro que, o por lo menos un sector del radicalismo va a ir apoyando a Cambiemos, se verá otro sector del radicalismo, el socialismo, si va por un frente amplio, como ocurrió en otras elecciones. Pero todo este escenario, ¿ustedes creen que ya se plantea inclusive para más allá, para más de 2 años, es decir, para el 2019, esta posibilidad de que se vaya un poco rompiendo el frente progresista y que Cambiemos tenga un peso más importante a nivel provincial? Mira, yo lo que no acepto es la especulación en términos pragmáticos y en términos ideológicos. Es cierto que uno cuando hace política tiene que tener praxis, tiene que tener práctica, eso está claro, pero cuando el pragmatismo se impone sobre las ideas es peligroso. Entonces yo lo que repudio es aquellos actores de la política que especulan a ver cómo le va a Macri para tomar una decisión. Claro. Nosotros hoy tomamos una decisión. Nuestro espacio, que se llama Cauce Progresista, ya tomó una decisión. En el 2019 nosotros queremos que el radicalismo participe en la estructura de Frente Progresista Cívico y Social. ¿Por qué? Si le va a Macri, bienvenido sea, no va a cambiar nuestra opinión. Si le va bien a Macri, no va a cambiar nuestra opinión. Pero no vamos a estar ahí porque no tenemos coincidencia ideológica, porque no tenemos coincidencia programática, porque nada tenemos que ver con el PRO de la provincia de Santa Fe. A ver, el PRO de la provincia de Santa Fe no es la experiencia de Buenos Aires, donde también tengo que reconocer, más allá de las diferencias ideológicas, que es un partido que pretende ser moderno, que forma sus dirigentes, que ha sumado gente que trabajaban en distintas organizaciones no gubernamentales, pero la provincia de Santa Fe es el reutemismo o residual, digamos, lo que queda del reutemismo, y la verdad que históricamente nosotros enfrentamos a esa expresión política en la provincia de Santa Fe. Entonces, nosotros aspiramos a eso. Vuelvo a repetir, si a Macri le va bien, bienvenido sea, porque nos va a ir bien a todos los argentinos. Pero más allá que le vaya bien, no tan bien o mal a Macri, que esperemos que no sea así, nosotros entendemos que la herramienta a construir y a seguir consolidando es el Frente Progresista Cívico y Social. Gracias, diputado, por venir. Muy amable, gracias. Última pausa en Serie de Noticias, ya regresamos.